Capítulo 591, partida de Isgard. ¿Cómo me veo? Como si se esforzara demasiado. ¿Qué tal si te relajas un poco? ¿Crees? Es mejor así. Apenas. Arthur soltó una risita incómoda cuando le dijeron que estaba fingiendo demasiado. Sostenía sus dos armas nuevas y adoptaba una pose demasiado galante. Mary estaba cerca, y Roland percibía la animosidad que irradiaba su mirada. Mientras los demás guardaban silencio, a él ya no le costaba hablar con franqueza. No se consideraba uno de sus sirvientes, sino más bien un cómplice. Así como Roland tenía que preocuparse por las apariencias hasta cierto punto, Arthur se enfrentaba a una presión distinta. Era uno de los candidatos a heredero que aún no había obtenido la verdadera aceptación de los demás. Todos sabían que si sus hermanos notaban algún defecto en su comportamiento o apariencia, probablemente armarían un escándalo. Roland solo podía imaginar el estrés que sentía su amigo, pero no había mucho que pudiera hacer aparte de desempeñar el papel del perfecto alto caballero comandante. No se desanime, Lord Arthur. Se ve muy galante y elegante. Estoy seguro de que todos los demás nobles estarán verdes de envidia. Mientras Roland compartía su sincera opinión, Mary decidió felicitar a Arthur por su dramática pose. Era evidente que exageraba, pero eso no significaba que luciera mal. Su larga cabellera blanca combinaba con la refinada opulencia de su atuendo, elaborado con una mezcla de tradición y extravagancia. Arthur se erguía con seguridad, vestido con un atuendo refinado que reflejaba su estilo natural. Su abrigo negro, adornado con motivos plateados inspirados en el escudo de Valeriano, era elegante sin ser excesivo. Debajo, llevaba un chaleco verde oscuro y una impecable camisa de cuello alto, cuyo verde intenso atraía la atención hacia sus ojos. Su larga cabellera blanca plateada estaba cuidadosamente cepillada y caía sobre sus hombros, ocultando deliberadamente las puntas de sus orejas. ¿Cómo se sienten? ¿Hay algún problema con la canalización del aura? Mary se concentró en felicitar a Arthur, pero Roland seguía concentrado en la tarea. Ya casi se les acababa el tiempo, y era hora de irse. Las nuevas espadas que Arthur sostenía aún eran prototipos, pero por lo que parecía, eran un éxito. Son realmente asombrosos. Ojalá pudiera practicar más. De todas las cosas que pensé que me faltarían, el tiempo no era una de ellas. Arthur sostenía uno de los estoques en su mano derecha y lo blandió con un rápido movimiento. Con su clase actual de nivel 3, había alcanzado un nivel sobrehumano. La velocidad con la que movía las hojas parecería borrosa para la mayoría de los observadores, incluso para aquellos que también habían alcanzado el nivel 3. En el pasado, había desistido de llegar tan lejos y creía que eventualmente se desvanecería en el olvido. Ahora, sin embargo, sentía que tenía demasiado que hacer y apenas tiempo para hacerlo. Desafortunadamente, no tenemos tiempo. Cuando regresemos, seguro que podrás llevar a Mary y explorar la mazmorra como es debido. Incluso podría preparar una armadura adecuada para ti y algunos de tus guardias. Roland dijo mientras se dirigía hacia la puerta, claramente instándolos a que se fueran. Eso sería espléndido, amigo mío. Arthur respondió con un tono alegre y luego se volvió hacia su criada. Ah, sí, teníamos ese acuerdo, ¿verdad, Mary? Supongo que ya no te quedarán excusas. Sí, Lord Arthur. Mary respondió con resignación mientras Arthur sonreía. El joven señor anhelaba explorar la mazmorra y vivir una verdadera aventura. Durante años, se había visto confinado a entrenar con monstruos atados, golpeándolos repetidamente solo para mejorar sus habilidades. Había prometido no enfrentarse a ningún peligro real hasta alcanzar su nivel actual, y ahora que había llegado el momento, estaba listo para entrenar con seriedad y explorar con ahínco. Un noble tenía muchos deberes y experiencias que afrontar, y adentrarse en mazmorras mortales para enfrentarse a criaturas monstruosas era uno de sus próximos objetivos. Pero antes de comenzar ese viaje, todos debían afrontar el siguiente desafío. Podría ser un pequeño paso adelante, o podría resultar una montaña por escalar. No lo sabrían con certeza hasta llegar a la ciudad de Isgard. ¿Debemos? Roland preguntó mientras empujaba la puerta para abrirla. Arthur asintió. En efecto. Tras la puerta se encontraban dos hombres con armadura completa. Llevaban las viseras bajadas y ambos saludaron a su señor antes de tomar posiciones tras él. Roland permaneció al frente mientras guiaba al grupo y fue el primero en cruzar la salida de la mansión. Solo después de salir y saludar con la cabeza, Arthur emergió, donde todos ya esperaban su partida. Afuera, muchos sirvientes permanecían en silencio. Las doncellas y los mayordomos estaban presentes con la cabeza gacha.
Frente a ellos se alzaba un gran carruaje preparado específicamente para esta misión. Era un testimonio reluciente de la riqueza de la nobleza y la artesanía exquisita. Su carrocería estaba pintada de un blanco prístino con un sutil brillo, acentuado por reflejos dorados que reflejaban la luz del amanecer. A primera vista, parecía un simple carruaje carísimo tirado por 4 corceles blancos. Sin embargo, estaba construido con aleaciones costosas, y bajo el chasis se escondían múltiples encantamientos rúnicos. Aunque parecía un carruaje normal y lujoso, guardaba algunas sorpresas. Ojalá hubiéramos podido gastar ese dinero en otra cosa. Arthur murmuró mientras observaba el extravagante carruaje frente a él. Roland sabía exactamente cuánto había costado construirlo y había modificado personalmente los planos originales para incorporar más encantamientos rúnicos. Por el precio de este solo carruaje, probablemente podrían haber creado varios golems de batalla, lo que hacía que todo pareciera un desperdicio. Aún así, tenían que mantener las apariencias. Sin ellas, los hermanos de Arthur sin duda se burlarían de su llegada. Podremos desmontarlo para obtener piezas cuando regresemos. Roland le susurró a Arthur mientras ambos se dirigían al carruaje. No viajaría dentro con su amigo. En cambio, le habían asignado un caballo situado justo delante. Mientras que los 4 caballos que tiraban del carruaje eran blancos como la nieve, el semental que le habían dado a Roland era completamente negro. No llevaba su pesada armadura habitual, pero aún así parecía inconfundiblemente un noble caballero. Su capa ondeó al montar el corcel, cubierto con una pesada barda rúnica, y miró hacia atrás, hacia su supuesto señor. Mary era la única a la que se le permitía sentarse en el carruaje, pues su condición de doncella jefa le otorgaba ese privilegio. Abrió la puerta y esperó a que Arthur entrara primero, luego lo siguió al interior. Su voz resonó desde el interior del carruaje poco después. Vámonos entonces. El séquito de unos 60 soldados y caballeros bien equipados comenzó a moverse. Morien y Gareth, los 2 caballeros que habían esperado pacientemente fuera de los aposentos privados de Arturo, ahora cabalgaban detrás del carruaje, flanqueándolo por ambos lados. Mientras la compañía descendía de la posición elevada de la finca y entraba en la primera planta de la ciudad, Roland no pudo evitar sentir una extraña punzada en sus pensamientos. Ni siquiera habían llegado a la plaza, pero las calles ya estaban llenas de gente. Gente vitoreando, lo cual ya era extraño. El anuncio se había hecho para despejar las calles para Arthur, quien se preparaba para partir. Esto no pretendía ser un evento triunfal ni una oportunidad para ganarse el favor del pueblo. Simplemente se dirigían hacia la puerta principal de teletransportación de la ciudad. Originalmente, planeaban construir la puerta dentro del radio de acción del cuartel, considerando que era principalmente un recurso militar. Sin embargo, tras comenzar a recolectar fluido de maná antes del evento de sacrificio, acumularon una cantidad tan inmensa de fondos que pudieron construir 2 puertas. La que se dirigían estaba en el centro de la ciudad, cerrada al público, pero la que ya estaba terminada. Parecía que los habitantes de Albrook sentían un afecto genuino por su noble señor. Los soldados sonreían con torpeza mientras los plebeyos vitoreaban, una clara señal del buen gobierno de la ciudad. Roland, quien preveía cierta hostilidad debido al extenso sistema de vigilancia, se sorprendió un poco. Sin embargo, parecía que, mientras los ciudadanos tuvieran comida, ropa y techo, no pedían mucho más. Al menos por el momento. No estoy seguro de que esto siga siendo tan simple para siempre. Roland tenía el mundo moderno para reflexionar. Los inventos que antes daba por sentados se consideraban lujos en este mundo, accesibles solo para reyes y altos nobles. Comprendía que, a medida que continuaban desarrollando sus tierras, la gente empezaría a esperar las comodidades tecnológicas que estaban introduciendo, como agua caliente constante y un sistema de alcantarillado en buen estado. Este cambio implicaba que mantener la aprobación pública se volvería cada vez más costoso. Tendrían que preservar los dispositivos rúnicos que se estaban convirtiendo rápidamente en estándar. Para lograrlo, necesitaban alcanzar nuevas cotas por sí mismos o asegurarse el pleno apoyo del duque Alejandro Valeriano, la autoridad gobernante de la región. Su visita a la noble asamblea no solo era una oportunidad para exhibir el creciente poder y estatus de Arturo. También era una oportunidad crucial para forjar alianzas y forjar vínculos. Necesitaban urgentemente nuevas fuentes de ingresos, ya que el fluido de maná extraído de la mazmorra se agotaría con el tiempo. Sin nuevas fuentes de financiación, mantener su crecimiento sería difícil. Incluso esos metales elementales no serán suficientes.
Cuanto más los introduzcamos en el mercado, menor será su valor. Continuó pensando mientras su caballo avanzaba al trote. Por alguna razón, muchos de los saludos de la multitud parecían dirigidos a él. Solo podía suponer que era porque iba delante del carruaje, recibiendo la atención destinada a Arthur, quien aparentemente parecía ser el cerebro detrás de la operación. Aún así, al pasar junto a grupos de personas, muchos giraban la cabeza y seguían observando al hombre del semental oscuro. Roland se quedó pensativo, luego, torpemente, levantó la mano y comenzó a saludar. Para entonces, comprendía la importancia de reconocer a quienes vivían bajo su mando. Estallaron vítores cuando el escurridizo alto caballero comandante devolvió el saludo a la multitud, y así continuaron su camino hacia la puerta que los conduciría a Isgard. Los terrenos de la puerta aún estaban en construcción. Solo se habían completado los cimientos y los 2 primeros niveles de la torre que la albergaría. En el futuro, se convertiría en un importante punto de viaje y posiblemente en un lugar que el gremio de magos aprovecharía. Si bien no podían obligar a los magos a establecer una sucursal en Arbroath, esperaban atraerlos con promesas de financiación para la investigación. La mazmorra cercana, llena de monstruos de nivel 3, era una ventaja atractiva que pocos magos ignorarían. Wayland, no te preocupes. Mantendré a todos a salvo mientras no estás. Al acercarse a la torre inacabada, Roland vio a un hombre musculoso que le gritaba a lo lejos. A su lado, un semielfo más pequeño le dio un golpe en la nuca, lo que provocó una discusión entre ambos. Al ver a esta pareja tan familiar, Roland no pudo evitar sonreír. Normalmente, la idea de dejar atrás a Albrook y a su esposa lo habría puesto nervioso. Pero ahora tenía más aliados que nunca, personas en las que realmente podía confiar. Oye, no gires la cabeza. Sin embargo, decidió no reaccionar ante las payasadas de su cuñado y simplemente continuó hacia el edificio que tenía enfrente. La puerta ya empezaba a activarse. Era mucho más grande que la que tenía en su taller, lo suficientemente grande como para acomodar el carruaje de Arthur y los soldados que lo acompañaban. Mientras las últimas tropas subían por la amplia rampa de piedra hacia el imponente arco de la puerta azul de teletransportación, el aire a su alrededor relucía con energía rúnica. Roland echó un último vistazo al familiar horizonte de Albrook y cruzó la puerta. La familiar atracción de la magia lo atrapó al instante, y en cuestión de segundos, se encontró al otro lado. Su caballo parecía un poco desorientado, pero había sido entrenado para este tipo de viaje y continuó avanzando sin problemas. Ahora estaba en Isgard, una ciudad que solo había visitado brevemente en el pasado como parada. Sin embargo, la zona en la que se encontraba ahora le resultaba desconocida. Manténganse en formación. Lord Valerian llegará pronto. Manteniendo la apariencia de un caballero perfecto, Roland se aseguró de que sus soldados permanecieran en formación. Habían llegado a un amplio espacio abierto sin techo, rodeado de altos muros de piedra. En lo alto de los muros se encontraban arqueros y otros guardias, observando atentamente a los recién llegados. No fue una bienvenida muy grandiosa. Ya me lo esperaba. La ciudad de Isgard era inmensa, mucho más grande que Albrook o cualquier otra ciudad de la isla. Albergaba a más de 1 millón de habitantes de diversas razas, y los humanos constituían aproximadamente el 70% de la población. No todos los presentes pertenecían a la casa Valerian. Solo unos pocos parecían haber venido específicamente a saludar a Arthur, el hijo del duque. La falta de una recepción formal no fue ninguna sorpresa. Había una razón clara para ello. Arthur era un bastardo. Las tropas de Roland avanzaron y se desplegaron en semicírculo. El lujoso carruaje empezó a cruzar la puerta, pero la atención de Roland se centraba más en el entorno que en la procesión. Se encontraban claramente en una zona fuertemente controlada, custodiada no solo por soldados, sino también por avanzadas defensas mágicas. Varios dispositivos mágicos los apuntaban directamente, similares a las armas encantadas que Roland había visto en Aldbourne, aunque mucho más sofisticados. Además de las habituales balistas encantadas, observó mecanismos capaces de lanzar llamas mágicas hacia su posición. Peor aún, el suelo estaba plagado de trampas que, de activarse, incinerarían toda la zona. ¿Cómo se atreven? La voz de Mary resonó desde el interior del carruaje una vez que éste emergió por completo de la puerta. La multitud circundante no pudo oírla gracias a los encantamientos insonorizantes del interior, pero Roland tenía una conexión directa con Arthur a través de su casco. Está bien, Mary. Esperábamos esto. Pero Lord Arthur, esta es una puerta falsa. Nos tratan como enemigos. Tranquilízate, Mary. No es que pueda quejarme.
Arthur intentó tranquilizarla, pero Roland seguía obsesionado con el término que ella había usado. Puerta falsa. Se trataba de puertas mágicas estratégicas diseñadas para atraer a los enemigos hacia trampas. Se empleaban a menudo en castillos o fortalezas, donde los defensores permitían que las fuerzas enemigas se teletransportaran, solo para desatarles una lluvia de destrucción mágica en cuanto llegaban. De ser necesario, los defensores podían activar poderosas trampas que aniquilaban todo en la zona objetivo. Para Roland, era obvio que quienquiera que los hubiera guiado por esa puerta en particular estaba enviando un mensaje claro. Arturo no era bienvenido. No podían estar seguros de si quien manejaba los hilos era el propio duque o uno de sus hijos, pero Roland sospechaba de este último. El duque no solía involucrarse en las pequeñas rivalidades de sus hijos. Los dejaba manejar los asuntos por su cuenta y probablemente solo intervendría si la situación se volvía demasiado violenta. Saludos, Lord Arthur Valerian. Me alegra que haya llegado justo a tiempo. Un hombre con aspecto de mayordomo los recibió. Hizo la reverencia de rigor y habló con la cortesía esperada, pero con una extraña sonrisa burlona en su rostro. Tenía los ojos entrecerrados, casi astutos, como un zorro en el acto de entrecerrar los ojos. Entonces, justo cuando Roland desmontaba y se disponía a entregar las riendas de su caballo a uno de los sirvientes, el hombre volvió a hablar. Es una lástima, pero ¿sería tan amable el joven señor de desalojar el lugar? Hay que activar la puerta de nuevo. Hizo una nueva reverencia, esta vez con una fingida muestra de cortesía. Era evidente que pretendía insultar a Arthur. El significado tampoco pasó desapercibido para los demás, pues algunos sirvientes y soldados cercanos empezaron a reírse disimuladamente. Ya no cabía duda de que no los tomaban en serio. Roland solo quería golpear al hombre en la cara, pero se contuvo. Esto podía ser fácilmente una trampa, y aún no tenía ni idea de quién era realmente. Era mejor mantener la calma. Habían entrado en las entrañas de la bestia, y cualquier cosa podía pasar. Capítulo 592, Puerta de Isgard. No nos toman en serio. El mensaje es claro. Roland permaneció inmóvil, observando a los soldados que los rodeaban. Su grupo contaba con unos 50 soldados, 5 de ellos de nivel 3. Sus oponentes tenían el doble de tropas, pero entre ellos solo había una persona de nivel 3. Aún así, poseían diversas armas encantadas, y las trampas colocadas alrededor de esta puerta falsa eran ineludibles. ¿No les importa o el engaño tuvo éxito? Toda la ciudad de Albrook estaba bajo vigilancia a través de sus dispositivos de monitoreo. Cada vez que alguien cruzaba la puerta principal, se registraba su huella digital y nivel de maná. Incluso si usaban objetos encantados para ocultar su estatus, sus dispositivos rúnicos podían revelar la verdad. Este método había expuesto a numerosos espías. Algunos fueron eliminados, mientras que otros fueron manipulados por las criadas mediante diversos métodos antes de ser liberados con información falsa. Eso podría haber explicado el trato de hoy, aunque el simple desprecio por la presencia de Arthur también podría haber contribuido. ¿Te atreves a usar ese tono con Lord Arthur Valerian? Sea cual fuera el motivo, Roland tenía que actuar. Como segundo al mando, no podía permitir que este insulto a Arthur quedara sin respuesta. Era un desafío directo. Como alto caballero comandante, era su deber responder. Avanzó hacia el hombre que les había pedido que despejaran la zona, listo para pronunciar unas palabras cuidadosamente escogidas. Roland se dirigió hacia el hombre de ojos de zorro. Aunque llevaba una armadura más ligera de lo habitual, aún se alzaba sobre el mayordomo, aparentemente modesto. Para la mayoría de los presentes, el hombre probablemente parecía inofensivo, pero Roland pudo ver la verdad. Era similar a Mary, una asesina oculta de nivel 3. Sin duda, era la persona más fuerte presente y probablemente tenía un método de escape preparado en caso de que las trampas se activaran. La sonrisa del hombre de ojos de zorro permaneció, pero su postura se tensó. No era tonto, pues percibía el cambio en la atmósfera, la invisible presión de la intención asesina que se cernía sobre Roland a cada paso. Los caballeros detrás de Arthur reforzaron instintivamente su formación, con la mirada fija entre los defensores de la puerta y su comandante. Ahora. El mayordomo dijo eso con una risa practicada, levantando una mano enguantada como para alejar la furia de Roland, como si fuera una bocanada de humo. No hace falta decir esas palabras. Es solo una simple cuestión de logística. Estoy seguro de que el joven señor lo entenderá. Silencio. Un poco de respeto. La voz de Roland se volvió más fría, imbuida de su habilidad intimidatoria.
Los soldados de segundo nivel que los rodeaban empezaron a sentir la presión, e incluso los encantamientos defensivos de sus armaduras luchaban por protegerlos. Aunque visiblemente afectados, ninguno se desplomó, pero el hombre que estaba frente a Roland permaneció impasible. Su sonrisa no se desvaneció. De hecho, se ensanchó. Era como si hubiera estado esperando este momento, como si todo el encuentro hubiera sido una treta para observar la reacción de Arthur. Sin embargo, esto era algo que ambos habían discutido de antemano. Roland levantó la mano y las runas comenzaron a activarse, no en su armadura, sino en la enorme espada que portaba el caballo. La gran funda metálica que la sujetaba empezó a sisear, y el arma empezó a deslizarse lentamente. El repentino movimiento tensó a los guardias e incluso al hombre con aspecto de zorro. La energía mágica que irradiaba la espada era intensa, tan fuerte que ninguno de ellos pudo ignorarla. Pero antes de que la situación se agravara, una voz gritó desde el interior del carruaje. Sir Wayland, basta. Retírese. Era Arthur, hablando con calma para calmar la tensión, tal como habían practicado durante sus sesiones de planificación. El joven Lord no quería dejar nada al azar, así que se habían preparado para varios posibles resultados. Un escenario se parecía a este momento exacto, y habían acordado que Roland haría una demostración controlada de fuerza antes de que Arthur interviniera para calmar la situación. La sonrisa del hombre de ojos de zorro se torció levemente, pero Roland lo notó. Ese destello de incertidumbre fue suficiente para confirmar que el engaño había funcionado. El mayordomo probablemente no esperaba resistencia de alguien como Arthur. El simple hecho de poder controlar a alguien como el alto comandante Wayland ya demostraba que contaba con su lealtad. Estos nobles pensaban que Arthur era débil, pero ahora quizá pensarían lo contrario. Como ordene, Lord Arthur. Roland se mantuvo firme un momento más, dejando que el silencio los envolviera. La enorme espada rúnica, que apenas había salido de su funda, comenzó a deslizarse de nuevo hacia atrás por sí sola. El silencio era intencional. Quería demostrarles que no se dejarían manipular. El ritmo al que manejarían los asuntos era suyo, y por ahora, su plan parecía estar funcionando. Espero que no estés planeando dejar que mi señor entre en este lugar. Aunque esta parte de la operación había terminado, la batalla en sí estaba lejos de terminar. Roland se acercó al mayordomo y el carruaje comenzó a moverse. Una vez que pasó la rampa de la puerta de teletransportación, el hombre de ojos de zorro asintió e hizo una reverencia. Luego miró a un lado, y una nueva puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando un camino. Por supuesto, Sir Wayland. Permítame guiarlo hasta su alojamiento temporal. ¿Alojamiento temporal? ¿No se celebra hoy la gran asamblea? El hombre hizo una pausa y levantó la vista, aún con una amplia sonrisa. Roland ya intuía lo que estaba sucediendo, pero decidió insistir. No, mi estimado señor. La asamblea tendrá lugar dentro de 2 días. Algunos de nuestros invitados llegarán más tarde. Roland no dijo nada. Esto era otra capa de burla incorporada al evento. Se les había dado una fecha y hora oficiales para la asamblea, pero el horario para usar las puertas variaba para cada hermano y noble. Esta manipulación sirvió para establecer una jerarquía. Aquellos obligados a llegar temprano y esperar en casas de huéspedes temporales eran considerados inferiores. Como Arthur había llegado con 2 días de antelación, ocupaba un rango intermedio. Algunos nobles habían sido convocados incluso antes. Los demás hijos del duque Valerian claramente no tenían intención de permitir que Arturo ganara prestigio sin luchar. Y habían comenzado esa lucha incluso antes de que la verdadera reunión comenzara. Aún así, esto no era una derrota. Su llegada ya había desafiado las suposiciones. La vacilación momentánea del mayordomo de ojos de zorro era prueba de ello. La noticia de este encuentro se extendería. Los rumores corrían más rápido que los estandartes, y la creciente fuerza de Arturo se mediría por cómo soportara esta prueba política. Esto era de lo que intentaba huir, pero de todos modos me atraparon. Roland volvió a montar en su caballo y comenzaron a moverse. De joven, había escapado de su antiguo hogar para distanciarse de la política nobiliaria. Aunque conservaba recuerdos de su vida anterior que lo convertían en un adulto, seguía siendo ingenuo. Este reino, y probablemente el mundo entero, estaba controlado por gente como estos nobles. No había escapatoria real. La única salida era obtener poder propio o aliarse con facciones lo suficientemente fuertes como para protegerlo cuando él mismo carecía de la fuerza necesaria. Espero que esto acabe aquí. Debería tomarme las cosas con calma. Si me paso de la raya, podrían incluso pedirme un duelo.
Aunque Roland no temía a los demás caballeros comandantes, no había lucido su mejor armadura en este evento. Comprendía que si actuaba con demasiada agresividad, algunos caballeros podrían ofenderse y retarlo a duelo. Tales enfrentamientos habían ocurrido en el pasado, y no podía ignorar la posibilidad de que uno de los hermanos de Arturo aprovechara esta oportunidad para poner a prueba su fuerza. Wayland, el alto caballero comandante, se había convertido en objeto de numerosos rumores, y esta reunión representaba una valiosa oportunidad para descubrir algunos de sus secretos. Al cruzar la puerta, se vislumbraba una mayor parte del interior de la fortaleza. Se encontraban en Isgard, la ciudad más grande de esta isla volcánica, situada cerca de la mazmorra del supervolcán. Sin embargo, desde este punto estratégico, el volcán no era visible. Una poderosa barrera mágica lo impedía y reemplazaba el paisaje con una escena que recordaba a un horizonte típico. Habían llegado directamente al interior del enorme castillo fortaleza construido por la familia Valerian, una ciudad autónoma que contrastaba marcadamente con las tierras que se extendían más allá de sus murallas. Hay una formación de control ambiental masiva alrededor de todo este castillo. Lo había notado antes, pero la temperatura era sorprendentemente suave. Había visitado esta ciudad antes, y en aquel entonces el calor del volcán era omnipresente, filtrándose por cada rincón. Todo el castillo irradiaba energía mágica, una fuerza que impedía que el calor volcánico penetrara en el interior. Incluso en caso de erupción, la lava y la ceniza probablemente no atravesarían las defensas mágicas. Interesante. Debería analizarlo. Esta barrera parece más avanzada que cualquier otra que haya encontrado en el instituto. La zona a la que tenían acceso estaba cerrada al exterior. Era evidente que solo los ricos vivían en esta parte del castillo, ya que no había plebeyos ni aventureros a la vista. Su grupo continuó avanzando, y Roland se tomó un momento para evaluar el entorno. En circunstancias normales, habría desplegado sus sensores y golems de flotación para escanear la zona, pero ahora no era una opción. Cualquier acción así, de ser descubierta, pondría en peligro tanto a Arthur como a él mismo. También existía la gran posibilidad de que existieran dispositivos de detección o magia de vigilancia más avanzada que la suya. Se sabía que el duque era un poseedor de clase de nivel 4, un nivel de poder que Roland aún no había alcanzado. Así que simplemente usó la vista y los sentidos que tenía a su disposición. Hasta donde él sabía, el gran castillo estaba dividido en tres zonas distintas. La primera, la zona exterior del castillo, consistía en las habitaciones de los sirvientes, los campos de entrenamiento y la infraestructura que apoyaba el funcionamiento diario de la fortaleza. También actuaba como la primera barrera defensiva y, por lo que sabía, había sufrido bastantes daños durante la reciente matanza. El tercero, el corazón del castillo, estaba reservado para la más alta nobleza, incluido el propio duque Valerian. Allí se anclaban los encantamientos más poderosos y se guardaban las reliquias más sagradas de la familia. Sin embargo, a Roland y a los demás no se les había permitido entrar, ya que tendrían que esperar a que llegaran todos los invitados y la entrada estuviera abierta para todos. Los habían ubicado en la sección central. Esta zona era conocida por su paz y tranquilidad, algo que todo noble anhelaba experimentar al menos una vez. Tras alejarse de la zona con la puerta de teletransportación, llegaron a un vasto patio pavimentado con mármol y rodeado de opulentas mansiones. Por un instante, se preguntó si lo habían transportado a otro instituto mágico, mientras las imponentes torres se alzaban a su alrededor, talladas en obsidiana encantada y brillante piedra lunar. Esta parte de la ciudad albergaba únicamente a la nobleza, sus sirvientes personales y un puñado de comerciantes excepcionalmente ricos. La zona se extendía extensamente y le recordaba a los verdes suburbios del mundo moderno. Había pocas tiendas, ya que este lugar servía únicamente como un paraíso residencial aislado, cuidadosamente planificado para ofrecer lujo y tranquilidad a las familias más poderosas del reino. La mayoría de los residentes permanentes eran ancianos jefes de casas nobles. Muchos habían renunciado a sus títulos y habían optado por retirarse aquí en lugar de permanecer en sus tierras ancestrales. Algunas mansiones estaban ocupadas por amantes nombradas por nobles de alto rango, que esperaban ser visitadas durante unos fugaces días antes de volver a ser abandonadas durante meses. Existían zonas similares en varias otras ciudades ducales, además de la más grande de la capital. Aunque estos distritos parecían paraísos suntuosos a simple vista, cumplían una función más profunda. Servían para vincular a las familias de la nobleza menor con la alta nobleza. Algunos creían que sus residentes no eran muy diferentes de rehenes.
Rara vez se les permitía salir y solo podían acceder a distritos selectos dentro de los terrenos exteriores del castillo, que incluían diversos negocios y un exclusivo distrito de recreo reservado para los ricos. ¿Pasa algo? No, todo está bien. Continuemos y acabemos con esto de una vez. Al pasar por la zona, notó que el corazón de Arthur se aceleraba. Su nerviosismo se hacía cada vez más evidente. Arthur se removía constantemente en su asiento, mirando inquieto por las ventanillas del carruaje. Por lo que sabía, allí era donde habían encerrado a su madre, aunque no estaba seguro de si aún vivía allí. Esta no se parece en nada a la zona del juicio de ascensión de Arthur. Podría estar retenida en otro lugar. El dispositivo de captura de memoria permitió a Roland escudriñar los recuerdos personales de Arthur. La primera zona parecía una lujosa mansión rodeada por una cúpula ilusoria que se asemejaba a la barrera que se cernía sobre ellos. Aunque similares, existían claras diferencias. A lo lejos, podía ver la zona interior principal del castillo junto con la enorme muralla que lo rodeaba. Este era sin duda el castillo principal de Isgard, no una zona oculta por una ilusión. Hay algo ahí, pero no estaré seguro a menos que lo examine más a fondo. Pensó mientras observaba algunos lugares sospechosos. Las espirales de obsidiana no eran simplemente decorativas. Emitían extrañas fluctuaciones mágicas que se sintió obligado a investigar. Justo cuando empezaba a agudizar sus sentidos, notó que el mayordomo, de aspecto sospechoso, lo observaba. El hombre sonrió, como si se hubiera dado cuenta de lo que intentaba Roland, lo que lo indujo a detener su investigación, al menos por ahora. Para colmo, la gente empezaba a mirarlo mientras avanzaban por el camino llano. Todos eran nobles, con la mirada fija en el lujoso carruaje y el escudo de Valeriano. Cuando el carruaje finalmente llegó a su designada mansión temporal, Roland no pudo evitar fruncir el ceño. Era impresionante, a primera vista. Una alta estructura blanca con techos de tejas plateadas, flanqueada por setos podados y pequeños árboles ornamentales, se alzaba enclavada justo en el perímetro de la muralla interior. La proximidad a la muralla lo decía todo. Este no era un lugar de honor. Estaba tan cerca de la zona de servicio que era ridículo. Bienvenido a su residencia, joven señor. Espero que la encuentre cómoda. El mensaje era claro. Lo habían ubicado en una de las mansiones más alejadas del interior del castillo. Este arreglo claramente había sido preparado para enviar un mensaje, aunque se hizo de una manera que no mostraba abiertamente desprecio. Si reaccionaban sin una excusa adecuada, se arriesgaban a convertirse en el hazmerreír. Sin embargo, Roland no lo consideró del todo negativo. El lugar estaba alejado de las zonas con encantamientos más intensos, lo que sugería que la vigilancia no era tan intensa. Si bien no había cámaras ni sensores golémicos ocultos aquí como en Arbroath, aún existían otros dispositivos mágicos capaces de un monitoreo similar. Roland desmontó con un golpe seco, sus botas golpeando el camino de piedra. Recorrió con la mirada los alrededores. Había más guardias apostados en los límites de la propiedad, claramente posicionados para vigilarlos. Sutiles trampas rúnicas brillaban tenuemente entre los parterres. Había barreras protectoras en las ventanas, probablemente colocadas para evitar que alguien se escapara durante la noche. Solo después de examinar la zona y asentir, Gareth desmontó de su caballo y abrió la puerta del carruaje de Arthur. Arthur salió lentamente, pero su mirada no se fijó en la residencia temporal. En cambio, se fijó en el imponente castillo de Isgard a lo lejos. La ciudad era inmensa, y aunque la muralla interior se encontraba a varios kilómetros de distancia, la imponente estructura seguía pareciendo enorme. Roland notó un destello de anhelo en los ojos de Arthur, pero decidió guardar silencio. En cambio, fijó su mirada en la misma escena, absorbiendo su majestuosidad. Podía activar habilidades que le permitían ver el maná del entorno. Aunque toda la sección central vibraba con encantamientos, era insignificante comparada con la enorme columna de energía radiante que rodeaba el castillo. Esto va a ser un dolor de cabeza. Ya sentía una leve presión en el cráneo solo por estar allí, y era evidente que la situación solo empeoraría. El poder concentrado en ese lugar era abrumador, y ahora estaban atrapados. Irse ya no era una opción, y sabía que no podría controlar las puertas de teletransportación tan fácilmente como lo había hecho durante el rescate de su hermano. Estaban atrapados, rodeados de rostros desconocidos y miradas vigilantes. Cualquiera de ellos podía ser una amenaza, y sobrevivir los próximos 2 días sería un desafío. Arthur ya había insultado a uno de sus hermanos, y el riesgo de asesinato era muy real.
Para empeorar las cosas, el mayordomo miró a los 50 soldados que traían y luego habló. Ahora bien, escoltaré a tus fuerzas hasta el distrito exterior del castillo. Capítulo 593, no eres bienvenido. Roland miró al hombre sonriente frente a él, pero no respondió. Los soldados a su alrededor también permanecieron en silencio, esperando la orden. Los hombres que los escoltaban mostraron cierto nerviosismo ante la falta de reacción. Eran pocos, y solo uno de ellos tenía una clase de tercer nivel. Capitán. Sí, alto caballero comandante. Roland no se movió. Simplemente pronunció la palabra. El hombre que había invocado apareció frente a él, con una armadura que lo distinguía del resto de los soldados. Su equipo lo identificaba con el rango de capitán caballero. Lleva a los soldados al distrito exterior y espera nuevas instrucciones. Sí, señor. No fue ninguna sorpresa. Desde el momento en que entraron en el distrito, fue evidente que el séquito de Arturo se reduciría. Antes de llegar, se vieron obligados a elegir quién los acompañaría. Roland decidió no involucrar a Robert ni a Lucille. Junto con Wishart, se quedaron para proteger sus recién adquiridas posesiones en la región, arrebatadas a Theodore Valerian y Albrook. Esto dejó a Mary, Gareth, Moiren y al propio Roland como los principales responsables de la protección de Arturo. Los soldados que los acompañaban solo tenían un propósito ornamental. Permanecerían apostados afuera hasta que terminara la reunión de los nobles. Había un límite en la cantidad de individuos de su poder que podían ubicarse cerca de Arturo, y aunque podrían haber traído a algunos más, solo seleccionaron a aquellos en quienes se podía confiar plenamente. Había algunos caballeros de tercer rango disponibles, pero decidieron no incluirlos. Sus prótesis probablemente atraerían la atención no deseada de los demás nobles. Las cosas deberían ser más manejables entre nosotros 5. Para algunos, esta cantidad podría parecer pequeña, pero todos eran poseedores de clase de nivel 3, incluido Arthur. En opinión de Roland, escapar con un pequeño grupo de élite sería mucho más fácil que gestionar un gran contingente de soldados. Los cazas de clase alta podían desatar ataques devastadores, y en una situación caótica, tener demasiada gente cerca aumentaba el riesgo de fuego amigo y confusión. Muy bien, entonces. Las criadas se encargarán de su equipaje. El mayordomo hizo una reverencia cortés mientras el capitán caballero se llevaba a los soldados y luego habló. Su tono permaneció prácticamente igual, aunque ahora con un sutil toque de triunfo. Tal como había dicho, la mansión donde se alojaban ya tenía varios sirvientes asignados, lo que explicaba por qué no habían traído a ninguno. Era evidente que estas personas pertenecían a la casa Valerian, pero eso no significaba que se pudiera confiar en ellas. Roland no movió la cabeza, pero dentro de su casco, sus pensamientos corrían a toda velocidad. Varias personas los observaban, algunas incluso escondidas tras edificios u otras estructuras. Era evidente que los observaban, aunque no podía determinar quién. Quizás eran guardias ocultos enviados por el duque para protegerlos, o tal vez espías que trabajaban para uno de los hermanos de Arthur, recopilando información. También existía la inquietante posibilidad de que alguien más peligroso estuviera involucrado. En cualquier caso, su deber era claro. Debía supervisar la situación y asegurarse de que Arthur llegara sano y salvo a la reunión en 2 días. No hace falta. Tengo mi propia criada, dijo Arthur. No había equipaje en el sentido tradicional. Todas sus pertenencias estaban guardadas en contenedores espaciosos, ligeros y fáciles de transportar. No quedaba nada que requiriera manipulación adicional. Como desees, joven señor. El mayordomo respondió inclinando la cabeza. Si encuentra que nuestro personal es insuficiente, no dude en solicitarlo formalmente. Estamos aquí para servirle. Sus palabras fueron corteses, pero el tono era extraño. La apariencia del hombre no revelaba defectos evidentes, así que poco podían hacer salvo dejarlo tranquilo. Arthur no respondió. Simplemente les indicó a Gareth y Moiren que entrarán en la residencia mientras Mary se quedaba detrás de él. La mirada del mayordomo se detuvo en ellos un instante antes de darse la vuelta y reunirse con el pequeño grupo de guardias que lo acompañaban. Apuesto a que se lo dirá a su amo, quien quiera que sea. Roland habló con Arthur mientras su grupo se dirigía a su mansión temporal. Aunque era una de las casas más pequeñas de la zona, parecía espaciosa y lujosa. Era evidente que había sido construida para un noble de alto rango. Varias criadas formaban fila a un lado del camino que conducía a la mansión e hicieron una reverencia al pasar Roland, con Arthur detrás.
Al otro lado, esperaban más sirvientes, algunos probablemente cocineros y otros que parecían mozos de cuadra encargados del carruaje y los caballos. El joven noble estaba flanqueado por 2 caballeros a cada lado, mientras que María custodiaba la retaguardia. Todos vigilaban de cerca a los sirvientes, considerándolos amenazas potenciales, pero por ahora, ninguno parecía lo suficientemente fuerte como para representar un peligro real. Bienvenido a Isgard, mi señor. Una de las criadas se adelantó. Era mucho mayor que las demás, probablemente cerca de los 50. Aunque su rostro presentaba algunas arrugas, disimulaba bien su edad. Su uniforme era ligeramente diferente al del resto, lo que sugería que era la criada principal a cargo de la mansión. Antes de que pudiera continuar con el saludo, Roland levantó la mano para detenerla. Se giró hacia Arthur y le indicó que hiciera la pregunta que habían acordado. ¿Quedan sirvientes dentro de la mansión? No, mi señor. Todos los sirvientes han salido a saludarlo, mi señor. Bien. Gran caballero comandante, si es tan amable. Sí, Lord Valerian. Roland asintió y abrió la puerta. Luego se volvió hacia la sorprendida jefa de limpieza y le dijo: por el momento, nadie puede entrar a esta mansión. ¿Está claro? Ah, sí, señor. La criada comprendió y no insistió en obtener respuestas. Era evidente que tenía experiencia y sabía que no debía cuestionar la decisión de un noble. Enfrentarse a Arturo o a sus soldados podía fácilmente causar problemas, así que las criadas se hicieron a un lado y dejaron entrar a Roland. Una vez dentro, cerró la gran puerta de roble tras él y comenzó a observar la habitación. Estoy tomando algunas lecturas. Primero, configuremos la barrera de cancelación. Sin decir palabra, se llevó la mano a la coraza. Desde que había atravesado la puerta de teletransportación, había estado usando su nueva habilidad para ocultar algunas de sus runas. Ahora que estaba en un lugar seguro, las activó. Las runas de su coraza se iluminaron y un pulso de maná se extendió en todas direcciones, formando una cuadrícula de cuadrados perfectamente alineados. Era un hechizo de escaneo básico, diseñado para barrer toda la mansión rápidamente. Como pensaba, todo este lugar está lleno de encantamientos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Arthur estaba siendo vigilado. Probablemente había una razón por la que lo habían asignado a esta mansión en particular, ubicada cerca del distrito exterior del castillo. Incluso antes de entrar, había notado hilos mágicos ocultos que se dirigían hacia otro distrito, probablemente donde alguien los vigilaba. Bueno, entonces, vamos a alimentarlos con algo de información falsa. Aunque Roland podría haber bloqueado fácilmente la señal, esa estrategia conllevaba demasiado riesgo. Si todo se interrumpiera repentinamente, levantaría sospechas. Quienquiera que hubiera instalado estos encantamientos sabría de inmediato que algo andaba mal. Era mucho mejor parecer menos capaz y menos consciente. Dar información falsa a sus enemigos crearía una falsa sensación de seguridad y los haría bajar la guardia. Llegado el momento, ese exceso de confianza le daría a Roland la ventaja que necesitaban. Acabemos con esto de una vez. Sospecharán si me quedo aquí mucho tiempo. Primero, tengo que encargarme de los encantamientos falsos. Roland se dio cuenta rápidamente de que sus enemigos sabían que había un especialista en runas entre ellos. Se habían colocado varios encantamientos por toda la mansión, no todos escritos en el mismo idioma mágico. Algunos estaban claramente destinados a servir como señuelos para ocultar los auténticos. Decidió desactivar los encantamientos más obvios, ya que dejarlos intactos podría hacerlos parecer descuidados o incompetentes. Una vez completado el escaneo inicial, invocó a algunos de sus golems flotantes. Comenzaron a explorar las habitaciones, identificando posibles amenazas. Para alguien como Roland, que había estudiado extensamente la magia de monitoreo y había desarrollado un sistema completamente nuevo en Albrook, lo que encontró allí era bastante primitivo. No había hechizos visuales para registrarlos, solo encantamientos de audio y hechizos de detección de presencia similares a sus propios dispositivos de mapeo. ¿Es ese tipo de hechizo? Mientras recorría la mansión, descubrió que incluso el baño estaba intervenido con encantamientos. Este hechizo en particular parecía crear una réplica del edificio en otro lugar, con fantasmas que imitaban los movimientos de cualquiera dentro. Se habían colocado múltiples encantamientos en puntos clave, lo que permitía que alguien en otro lugar observara a estos fantasmas y escuchara sus conversaciones. No tenía ni idea de por qué alguien llegaría a semejante extremo, pero se había preparado para esta posibilidad. Eso debería bastar. Sus golems completaron su barrido.
Roland desactivó los encantamientos falsos más obvios, junto con algunos de los más difíciles, aunque dejó varios intactos a propósito. Esto permitió que quienes vigilaban continuaran su vigilancia, sin darles motivos para sospechar. Una vez terminada la limpieza, activó un programa que alimentaría conversaciones pregrabadas a la red de vigilancia. Estas grabaciones, creadas con Arthur antes de su llegada, estaban llenas de conversaciones rutinarias y diálogos genéricos. Durante los 2 días siguientes, nadie se daría cuenta de que lo que oían era artificial. Al finalizar la inspección, identificó lo que serviría como la habitación privada de Arthur. Dentro, colocó una caja cuadrada debajo de la cama. Contenía los diálogos pregrabados y funcionaba como el componente central de la formación rúnica que acababa de crear. Los 4 golems, ubicados por toda la mansión, se ocultaron en lugares estratégicos y activaron un hechizo que les permitió permanecer ocultos a los sirvientes. Con todo en su lugar, finalmente regresó a la entrada, donde Arthur esperaba a los demás. Todo está en orden, Lord Valerian. Bien. Por fin algo va bien. Entremos. No dijeron nada más mientras Garrett, Mary y Moiren se reunían con ellos en el vestíbulo. Roland les dedicó a cada uno un breve asentimiento. No hacía falta decir nada. Todos comprendían la situación con solo sus gestos. La criada los guió por la casa. Arthur se mantuvo cordial en todo momento, haciendo preguntas educadas y, ocasionalmente, asintiendo con la cabeza. Su comportamiento fue deliberado. Quería presentarse como un noble que no permitiría que las emociones nublaran su juicio, ni siquiera ante una injusticia evidente. Otros en su posición podrían haber arremetido contra los sirvientes, pero él decidió dejarlos en paz. Poco después, Arturo fue escoltado a sus aposentos. Despidió a los sirvientes, dejando solo a Roland y Mary en la habitación. Sus 2 caballeros permanecieron afuera para custodiar la entrada, tal como lo habían hecho en el pasado. ¿Cómo es? Arthur preguntó. Todo está bajo control. Aquí podemos hablar con total libertad. Gracias, amigo mío. No sé qué haría sin tu ayuda. Arthur dejó caer los hombros hacia adelante y exhaló un largo y profundo suspiro. Por un instante, pareció un globo que perdía aire lentamente, como si fuera a desplomarse bajo el peso de todo lo que lo oprimía. Roland pudo ver la tensión en su postura y expresión. El joven Lord estaba claramente sometido a una enorme tensión, pero aún se mantenía firme. ¿Cómo está nuestra situación? Más o menos igual que lo previsto. Este lugar está muy vigilado. Claramente, alguien te tiene vigilado. Roland habló con Arthur mientras se acercaba a la gran ventana del dormitorio. Mary asintió y se acercó a la ventana, cerrando las cortinas. Hay gente observándonos. Al menos 5. Algunos están escondidos en los tejados, otros tras los árboles y unos cuantos cerca de esas extrañas estatuas en espiral. Dijo Mary entrecerrando los ojos. Su clase se especializaba en asesinatos y era igual de hábil detectando agresores cercanos. Roland también lo había notado. Muchos los observaban desde lejos, y sus intenciones seguían siendo inciertas. Ya veo. Esta será una noche interesante. Lo hará. Solo quedan 2 días, así que si alguien planea atacar, probablemente será esta noche. Habían llegado temprano esta mañana, y la asamblea estaba programada para comenzar en 2 días. Esto dejaba a los atacantes con solo 2 noches para actuar. ¿Por qué esta noche? Arthur preguntó mientras miraba alrededor de la habitación. Tus hermanos llegan mañana, junto con otros altos nobles. Si algo te sucede esta noche, su ausencia les serviría de coartada. Roland respondió, comprobando sus dispositivos de interferencia para asegurarse de que todavía estaban activos. Eso tiene sentido, lamentablemente. Ahora que estaban allí, en lugar de calmarse, no podían hacer más que preocuparse. Era posible que quienes observaban desde afuera fueran solo centinelas que vigilaban a todos y que nada ocurriera. Aún así, no podían dejar su destino al azar. Había quienes tenían verdaderas razones para deshacerse de ellos, y debían estar preparados. Todavía nos queda casi todo el día. ¿Qué propones que hagamos? Arthur le preguntó a Roland, quien respondió rápidamente mientras caminaba hacia la puerta. Probablemente nos seguirán vigilando incluso después de que nos vayamos, pero no hay razón para no salir y pasear por la ciudad. ¿No sería extraño que nos quedáramos aquí sin hacer nada? Arthur asintió. Es cierto. Nunca tuve la oportunidad de explorar esta ciudad a fondo. Los guardias de mi padre nunca me dejaron vagar. Mary, ¿qué opinas? Tras las palabras de Roland, Arthur se volvió hacia Mary. Ella ya había estado en esta ciudad y, al parecer, se había entrenado en algún lugar del distrito exterior.
Si bien Arthur también había vivido allí, había estado confinado en un lugar con poca libertad de movimiento. Mary dudó solo un instante antes de responder. Podría ser peligroso, mi señor. ¿Qué tal si se queda aquí y yo lo reviso primero? Antes de que pudiera terminar, Arthur se rió entre dientes y levantó la mano. Buen intento, Mary, pero ahora soy titular de una clase de nivel 3, igual que tú. Deja de preocuparte por mí. Ahora dime qué piensas de verdad. Mary frunció el ceño brevemente pero finalmente cedió. Probablemente sería prudente examinar los alrededores de la casa e identificar quién nos sigue. Si usted es su verdadero objetivo, Lord Arthur, es probable que se rebelen. Roland asintió. Desde su perspectiva, el objetivo obvio era Arthur. Quienquiera que los siguiera probablemente continuaría haciéndolo y eventualmente se expondría de alguna manera. Si bien existían muchos encantamientos de rastreo en la ciudad, la mayoría estaban dentro de la mansión, no a lo largo de los caminos. Esto no era Albrook. Había muchos lugares sin supervisión, y él podría atraer fácilmente a sus perseguidores a una de esas zonas muertas si fuera necesario. No creo que nos ataquen en público. Hay otros nobles con sus propios caballeros por ahí que no tienen nada que ver con esta situación. De hecho, podría ser más seguro afuera que aquí. Poco después se tomó una decisión. Acordaron salir un rato y hacer turismo. Aunque este era principalmente un distrito residencial, aún había algunos lugares que merecían la pena visitar. Con tantos comerciantes y nobles adinerados en la zona, varias tiendas ofrecían artículos caros e incluso dispositivos mágicos. Roland, aunque ya era un artesano consolidado, sabía que siempre había nueva magia que estudiar y adaptar a sus propias creaciones. Había poco que preparar, pues ya tenían todo lo necesario. Pasaron unos minutos comprobando que todo estuviera en orden antes de salir. La jefa de limpieza los saludó de nuevo, pero tras un breve intercambio y una rápida despedida, su pequeño grupo de 5 se dirigió a la ciudad. Esta vez, Roland iba en retaguardia mientras Mary lideraba el grupo, pues era ella quien conocía la zona. Roland examinó los alrededores con la visera de su casco brillando tenuemente mientras intentaba identificar a nuevos perseguidores. Como era de esperar, hubo movimiento tras ellos. Simplemente actúa con normalidad. Cada miembro del grupo llevaba un accesorio rúnico especial para comunicarse. Para Mary, eran unos pendientes recién encantados. Arthur llevaba un elegante broche para el pecho que cumplía la misma función, y para los otros dos caballeros, eran sus yelmos. Y ahora bien, ¿con quién estamos tratando aquí? Figuras sombrías emergieron en la distancia. Se movían con facilidad por los callejones y espacios estrechos, hábiles para ocultarse, pero aún no tan hábiles como el grupo que seguían. Probablemente no tenían ni idea de que sus movimientos estaban siendo rastreados y sus rastros de maná registrados. Roland no podía determinar si pretendían atacar, pero si lo hacían, estaría listo. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 594, Reunión no planificada. Varias figuras se escabulleron entre las sombras, ocultándose de la vista. No muy lejos de ellas, un grupo de 5 avanzaba por el distrito central del castillo. Parecían ajenos a los observadores ocultos, con la atención fija en puntos de referencia como la gran fuente que representaba a uno de los antiguos duques que gobernaron la región. Aunque los observadores permanecían ocultos a la vista de los nobles y comerciantes que pasaban, sus objetivos no se dejaban engañar. Incluso ahora, sus movimientos se mostraban claramente en una pequeña pantalla dentro del casco del hombre que se encontraba en la retaguardia. Su boca estaba oculta, pero transmitía mensajes de voz a los otros 4. Cada movimiento del grupo oculto, por sutil que fuera, se registraba en tiempo real. Tenemos 4 a la izquierda y 3 a la derecha. Se mantienen a distancia, pero es obvio que nos persiguen. Dijo Roland, intentando no parecer demasiado antinatural. Los demás recibieron el mensaje a través de sus dispositivos, y el primero en responder fue a Arthur. ¿Estamos seguros de que no son solo parte de la guardia de mi padre? Personas similares nos cuidaban a mi madre y a mí cuando vivíamos aquí. Es una posibilidad. ¿Había algo distintivo en ese grupo en particular? Preguntó Roland mientras se giraba hacia la gran fuente. Miró hacia el agua y vio una sorprendente cantidad de monedas. Era claramente un lugar para ricos, no solo por las monedas, sino porque vio monedas de plata e incluso algunas de oro dentro del agua. Lamentablemente, no. No usan ningún símbolo obvio que los delate, respondió Mary. Era la única, además de Roland, que percibía la presencia de estas personas. También era la única allí que se había topado previamente con los guardias que mantenían como rehén a la madre de Arthur.
Quienquiera que fuesen, no lo estaban haciendo muy bien. Su presencia había sido notoria desde que el grupo salió de la puerta de teletransportación, y su número parecía aumentar, lo que exponía aún más su presencia. Así que no sabemos si son aliados o no. Eso complica las cosas. Si atacamos a la gente de la casa del duque, podríamos meternos en serios problemas, pero aún está por verse si se vuelven hostiles. Dijo Roland, lanzando una moneda de cobre a la fuente. La vio hundirse mientras Arthur se acercaba a él. Dejémoslos tranquilos por ahora. Puede que estén aquí por nuestra seguridad. Quizás los envió nuestro padre. Roland no respondió de inmediato, pero después de un momento, preguntó. ¿Era él el tipo de hombre que haría algo así? Arthur dudó, buscando en su memoria antes de responder finalmente. La verdad es que no. A mi padre nunca pareció importarle mucho. Quizás si fuera uno de mis hermanos mayores. El duque siempre había sido una figura estricta y distante, como el propio padre de Roland. Era posible que la reciente notoriedad de Arturo le hubiera llamado la atención y que estuviera empezando a tomarse más en serio la vida de su hijo. Aún así, no podían estar seguros. Por ahora, comportémonos con normalidad. ¿Hay algún lugar que podamos visitar sin llamar demasiado la atención? Mary pensó por un momento, mirando alrededor de las tiendas y observando cuidadosamente los rostros de los nobles que pasaban. Hay una casa de té cerca del límite oeste del distrito central. Es popular entre los nobles jóvenes y se sabe que es territorio neutral. No hay estandartes de casas ni guardias dentro. La gente va allí a cotillear, así que está llena de oídos, pero relativamente a salvo de conflictos abiertos. Arthur asintió, claramente interesado. Suena perfecto. Vamos allá. Roland. Roland se encogió de hombros levemente. Me parece bien. No creo que intenten nada en pleno día, pero estén atentos. El grupo ajustó su rumbo, mezclándose con varios séquitos nobles que se dirigían en la misma dirección. Mientras caminaban, Roland notó que sus seguidores ocultos se habían separado. Algunos avanzaron, mientras que otros se quedaron atrás. Quizás intentaban tender una trampa más adelante, pero lo más probable es que se estuvieran reposicionando para encontrar mejores lugares desde donde escuchar las conversaciones del grupo. La casa de té apareció a la vista unos minutos después. Era un edificio de 4 pisos de piedra azul pálido con una amplia terraza en la planta baja. Delicadas campanillas de viento colgaban de las esquinas del tejado, tintineando suavemente con la brisa. El nombre de la casa, Mansión Pétalo Azul, sonaba grandilocuente, pero considerando el tamaño del edificio, parecía apropiado. Era evidente que cada noble y rico comerciante tendría un espacio privado en su interior. Mary se adelantó primero y fue recibida por el portero, quien hizo una reverencia. Se aseguró de que no hubiera ninguna amenaza inmediata y pronto los guiaron al interior. Justo al otro lado de la entrada decorada, una joven con uniforme violeta ya los esperaba. Tenía la apariencia refinada de una criada de alta categoría y era bastante atractiva. Hizo una profunda reverencia y se dirigió directamente a Arthur, sin prestar atención a los demás. Bienvenido a la mansión Pétalo Azul, honorable señor. ¿Puedo prepararle un espacio privado o prefiere sentarse en el salón abierto? Arthur no sonrió. Simplemente asintió. Una habitación privada, si hay alguna disponible. Nada demasiado aislado. Se agradecería una vista desde una ventana. Por supuesto, mi señor. Por aquí, por favor. La criada se giró con impecable gracia y los condujo por el pasillo principal de la casa de té. El suelo era de mármol pulido, sutilmente grabado con motivos florales que brillaban tenuemente bajo los pies. Pinturas de paisajes montañosos y sigilos mágicos abstractos adornaban las paredes. No eran meramente decorativos. Allí se desarrollaba una magia auténtica, y Roland podía presentirla. Su mirada permaneció fija en la pantalla. Ya podía distinguir que algunos de sus primeros perseguidores se habían infiltrado en la casa de té y ahora estaban ocultos en la planta baja. Se habían cambiado de ropa y sus rostros eran visibles. Se camuflaban como clientes, aunque ninguno se hacía pasar por personal. Los encantamientos presentes cumplían varias funciones, pero ninguna era dañina. Controlaban la temperatura, atenuaban los sonidos y ajustaban la iluminación. Claramente, su propósito era mejorar la atmósfera, no dañar a nadie dentro. Era notable la ausencia de guardias blindados, lo que sugería que la gente del lugar confiaba en que pocos se atreverían a causar problemas. Esta habitación debería satisfacer sus necesidades, mi señor. La criada dijo, inclinándose una vez más. Su camarero llegará en breve.
Si necesita algo más, por favor, toque el timbre. Su habitación privada estaba en el segundo piso, aunque había 2 pisos más arriba. Probablemente estaban reservados solo para la alta nobleza. Arthur asintió a la mujer, y Mary puso una moneda de oro en la mano de la otra doncella. Ella no mostró ninguna reacción. La generosidad era habitual allí, y ya habían reservado una cantidad considerable de dinero para sus viajes. Una vez que ella se fue y la puerta se cerró suavemente tras ella, Roland se adelantó. Colocó un plato pequeño del tamaño de una moneda en el centro de la mesa. Parpadeó 2 veces y luego emitió un pulso silencioso. La habitación está limpia, ahora puedes hablar libremente. Mary permanecía de pie junto a la ventana, observando distraídamente la calle. Gareth y Moiren permanecían junto a la puerta, con el oído atento y la vista alerta. Varias habitaciones cerradas bordeaban el pasillo principal, cada una custodiada por soldados con armadura pesada que miraban en su dirección mientras protegían a sus señores. Arthur estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la mesa, con la mirada fija en el vapor que emanaba del juego de té de porcelana ya preparado. Este lugar parece tan tranquilo. Se giró para mirar por la ventana, donde los niños jugaban. El área a su alrededor parecía tranquila, y algunos de los más pequeños corrían libremente sin ninguna preocupación. Era un marcado contraste con el resto de la isla de Dragnis, donde los delincuentes a menudo campaban a sus anchas. Este barrio pertenecía claramente a los más ricos entre los ricos, un santuario hecho posible solo por las imponentes murallas del castillo y los miles de soldados apostados en el exterior. Hay un precio por una paz como esta. Arthur respondió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Roland no lo presionó para que diera una explicación, pues ya podía imaginarse lo que Arthur quería decir. Aunque el castillo se sentía relativamente seguro y tranquilo, eso no significaba que la gente fuera de sus muros fuera realmente libre. Todos estaban separados en grupos y sujetos a leyes estrictas. Quienes pertenecían a familias prestigiosas podían quedarse allí, pero en cuanto su estatus decayera, serían expulsados y reemplazados. Propongo que tomemos un poco de ese té. Nos guste o no, todavía tenemos que quedarnos aquí casi 2 días antes de que comience la asamblea. Tienes razón, amigo. Perdón por bajar el ánimo. ¿Qué tal si pedimos algo? ¿Alguien tiene hambre? Una vez que Roland sugirió tomar el té, el ambiente cambió. El lugar se llamaba Casa de Té, pero funcionaba más como un restaurante. Si lo deseaban, incluso podían pedir entretenimiento y que alguien cantara o tocara música para ellos. Durante unas horas, permanecieron allí, tomando té y comiendo pasteles dulces, la mayoría de los cuales terminaron en manos de Mary. Vámonos. Ya llevamos bastante tiempo sin incidentes. Como mínimo, tienen paciencia. Arthur hizo su comentario después de pasar más de 2 horas allí. Habían estado descansando y charlando mientras vigilaban a quienes intentaban espiarlos. Mary estiró los brazos y se puso de pie, sacudiendo las últimas migajas de un pastel glaseado de su uniforme de sirvienta. Dejaron unas monedas de oro en la mesa y comenzaron a irse. Una vez que se fueran, alguien entraría a limpiar lo que dejaban. El grupo avanzaba en fila, con Roland a la cabeza y los demás posicionados para proteger a Arthur desde todas las direcciones. Al salir de la habitación privada, la misma doncella que los había escoltado antes les ofreció una elegante reverencia. Justo cuando estaban a punto de llegar a las escaleras que descendían, Roland levantó la mano, indicándoles que se detuvieran. 4 figuras aparecieron y bloquearon el paso desde todas las direcciones. Eran caballeros con armadura, y a juzgar por el diseño de sus armaduras, pertenecían a la casa Valerian. ¿Un pariente lejano? ¿Pero por qué traerían a tanta gente con ellos? Roland se dio cuenta de que estos 4 no eran los únicos caballeros presentes. Ya había notado movimiento y voces provenientes del piso inferior y supuso que un noble de alto rango había llegado con permiso para traer guardias adicionales. Sin embargo, el escudo de Valeriano en la armadura sugería algo más inquietante. Se oyeron pasos desde la escalera mientras alguien comenzaba a subir. La primera figura en aparecer fue una noble con el rostro oculto tras un velo violeta. Aunque llevaba el rostro cubierto, era evidente que era una belleza excepcional. Su vestido, tejido con hilo de plata, brillaba al subir los escalones y se ceñía a su figura. Su cintura era estrecha, acentuando su figura de reloj de arena. Su cabello parecía casi artificial, casi del mismo color que el velo que llevaba, largo y suelto. Aunque él no le prestó mucha atención, Gareth y Morien quedaron completamente atónitos y solo reaccionaron cuando Mary les dio una patada en la espinilla. Pero Roland y Arthur estaban concentrados en otra persona.
Su atención se centró en el hombre a su lado. Era alto, de hombros anchos y envuelto en un atuendo noble y oscuro. Su cabello, de un intenso tono carmesí, estaba recogido pulcramente en la espalda con una banda plateada, y una barba bien cuidada enmarcaba su mandíbula angulosa. Aunque parecía estar conversando con la mujer, su mirada se desvió brevemente y se detuvo a medio paso. ¿Por qué está este hombre aquí? Roland lo reconoció al instante. Había visto retratos y oído suficientes descripciones como para estar seguro. No necesitó mirar a Arthur para confirmarlo. El repentino aumento de su ritmo cardíaco lo dijo todo. No era un noble cualquiera. Era uno de los hermanos Valerian. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te dejó entrar? El hombre simplemente se detuvo e inmediatamente frunció el ceño cuando miró en dirección a Arthur. Fue evidente que Arturo quedó momentáneamente desconcertado por el encuentro. Aunque se había preparado para enfrentarse a sus hermanos, eso no lo hizo más fácil. Una mueca se dibujó en el rostro del hombre al notar su creciente disgusto por el silencio de Arturo. En lugar de repetir la pregunta, se volvió hacia uno de sus caballeros. El hombre con armadura pareció comprender las intenciones de su señor y dio un paso al frente, probablemente dispuesto a agarrar a Arturo y exigirle una respuesta clara. ¿Qué estás haciendo? No puedo moverme, mi señor. Para sorpresa de todos, algo extraño ocurrió. El caballero solo dio 2 pasos antes de quedar inmóvil. Roland reaccionó con rapidez, usando su magia rúnica para contenerlo. Para la mayoría de los observadores, parecía como si una fuerza invisible lo hubiera detenido, pero un mago habría visto los hilos de maná que lo envolvían y lo mantenían inmóvil. No te acerques a Lord Valerian sin su permiso. Sus brazaletes comenzaron a brillar al levantar la mano en una silenciosa demostración de poder. No intentó ocultar su fuerza, sino demostrar que no temía contraatacar ante lo que percibía como una amenaza inminente. Mary se acercó a Arthur mientras Gareth y Morien avanzaban, con las manos cerca de sus armas. Lord Valerian. ¿Así te llamas ahora, cabrón? El hombre mayor de cabello carmesí gritó el insulto con tanta fuerza que todos lo oyeron. Los nobles se asomaron desde sus aposentos privados, atraídos por la conmoción en el pasillo. Los sirvientes se quedaron paralizados a medio paso, y susurros se extendieron por el pasillo. El rostro de Arthur palideció ante el insulto, pero no vaciló. Se mantuvo firme y respondió sin vacilar. Al menos este bastardo no perdió una ciudad entera por la corrupción de una secta. Roland estaba sinceramente sorprendido. Arthur solía mostrarse tranquilo y sereno en situaciones como esta. El hombre que se encontraba frente a ellos era Iván Valerian, el tercer hermano mayor y supervisor de Reepa. Esa era la misma ciudad a la que Roland había ido para mejorar sus credenciales de aventurero y donde el culto había lanzado su devastador ataque. Ahora que Iván había llegado al mismo tiempo que Arthur, era evidente que su reputación se había deteriorado aún más de lo esperado. Maldito bastardo, ¿te atreves a responderme? ¿Te has vuelto loco? El hombre estaba claramente desconcertado por la repentina rebeldía de su hermano menor. Arthur permaneció allí con una expresión vacía, ocultando toda emoción como si no le afectara en absoluto. Iván, en cambio, estaba hecho un desastre. Estaba empezando a emocionarse y a enfurecerse, algo que los demás nobles a su alrededor notaron enseguida. Querido, ¿por qué nos hemos detenido? Antes de que la confrontación entre los dos hermanos pudiera escalar, una voz femenina los interrumpió. Era dulce y sensual, proveniente de la dama que estaba junto a Iván. En cuanto habló, fue como si un hechizo lo hubiera dominado. Inmediatamente se enderezó y se giró para mirarla. No es nada, mi amor. Solo una mosca molesta. Entonces ignoremos esta mosca y subamos las escaleras, no es como si pudiera seguirnos hasta allí. En efecto, mi amor, tienes razón. El hombre estalló en carcajadas al darse cuenta de que a Arthur solo se le había permitido acceder al segundo piso del establecimiento y no a más. Roland entrecerró los ojos al oír la risa de Iván resonar por el pasillo. No reaccionó, prefiriendo concentrarse en la mujer que estaba junto a Iván. Intentó examinar su estado, pero estaba protegida por sofisticados encantamientos que le impedían ver nada a esa distancia. Había algo inquietante en la facilidad con la que había tomado el control del noble. Roland se preguntó si simplemente le estaba dando demasiadas vueltas, aunque una parte de él seguía intranquila. Su oportuna intervención había calmado la situación, e Iván, visiblemente satisfecho, sonrió con suficiencia y subió las escaleras. Su postura y su ritmo dejaban claro que quería afirmar su superioridad sobre Arthur. Arturo, para su crédito, permaneció en silencio.
Observó en silencio cómo Iván subía las escaleras, con la mujer del brazo y los caballeros marchando a su lado. Roland chasqueó los dedos, liberando al caballero atado. El hombre tropezó ligeramente antes de recuperar el equilibrio, sin ofrecer resistencia. Incluso Iván parecía comprender que seguir insistiendo atraería la atención equivocada. Roland esperó hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció tras el segundo tramo de escaleras antes de hacerse a un lado para dejar que Arthur bajara. Había demasiadas miradas en el edificio como para que pudieran hablar libremente sobre la situación, pero parecía que la situación de Arthur no era tan grave como creían. El estatus de su hermano mayor parecía haber disminuido mientras que el suyo ascendía. Aún así, existía la posibilidad de que Iván buscara problemas, y debían estar preparados. Capítulo 595, Visita nocturna. Bueno, eso fue inesperado. Lo siento, sin mis golems, es difícil predecir quién podría estar cerca. Roland habló mientras observaba la casa de té a lo lejos. Se dio cuenta de que las personas con las que acababan de encontrarse habían subido al tercer piso y probablemente estaban comentando el mismo incidente. Oh, no, está bien. No te preocupes. Ni siquiera yo esperaba que mi hermano mayor llegara tan rápido. Arthur y Roland recorrieron la zona, sumidos en sus pensamientos sobre lo que acababa de ocurrir. Parecía que Iván había llegado poco después que ellos. Roland pudo confirmarlo examinando la energía residual que había dejado la puerta de teletransportación que Iván y sus caballeros habían usado. Sus sentidos de maná le permitieron evaluar el deterioro de la energía residual, que disminuyó a un ritmo predecible. Basándose en esto, calculó que Iván había llegado aproximadamente una hora después que ellos, un detalle de gran importancia. Supongo que esto es algo bueno y quizás una oportunidad. La voz de Roland se fue apagando mientras miraba por su visor. Quienes los habían estado siguiendo seguían allí, pero para su sorpresa, algunos se habían quedado en la casa de té. Aún no podía estar seguro, pero cabía la posibilidad de que también estuvieran vigilando a Iván Valerian. Este hijo de Valerian tenía fama de ser un poco bruto, y su complexión más grande de lo normal, sumada a su anterior arrebato emocional, lo confirmaban. ¿Una oportunidad para qué? Arthur miró a Roland sin estar seguro de lo que quería decir. Para que tomes su puesto. Está en una situación vulnerable ahora mismo. Sufrió grandes pérdidas durante el ataque de los cultistas y no ha tenido tiempo de recuperarse. Ya veo. Eso podría ser cierto. Aunque no estaban seguros al llegar, ahora parecía que el estatus de Iván estaba decayendo mientras que el de Arturo comenzaba a ascender. El momento del traslado de puerta lo confirmó. Normalmente, si Iván hubiera tenido mayor prestigio, habría llegado al día siguiente. Aunque era el tercer hijo, ahora parecía que incluso el cuarto, Tibal Valerian, lo había superado. Arturo seguía en último lugar, pero existía una posibilidad real de que superara a Iván y se hiciera con el cuarto puesto. Quizás esta reunión pretendía ser una especie de prueba para ti y los demás. No estoy tan seguro. Mi padre no suele tomarse la molestia de hacer esas cosas. Arturo respondió. Insinuó que el duque Alejandro tenía un enfoque más despreocupado en la crianza de sus hijos y que no orquestaría campos de batalla artificiales para que ganaran méritos. Sin embargo, Roland seguía sin convencerse. Todo el sacrificio parecía uno de esos juicios cuidadosamente organizados, y tras examinar los túneles subterráneos, estaba seguro de que había sido manipulado en cierta medida, aunque no por el duque. Esa parte era la más preocupante de todas, y aún no estaba seguro de si debía comentarlo con el duque. Arturo ya sabía de su interrogatorio y planeaba usar el descubrimiento para ganarse el favor de su padre, pero ninguno de los dos sabía el momento oportuno para revelarlo. Por ahora, los túneles bajo la isla seguían siendo un secreto que solo ellos conocían, un secreto que podría resultar muy rentable y fortalecer enormemente su causa. Ya había construido una puerta de teletransportación a la supermazmorra sin que nadie se diera cuenta, y un sistema ferroviario subterráneo era ahora una posibilidad real. Trabajando con Sebastián, había completado las mediciones necesarias, y gracias al tamaño de los túneles y a las paredes reforzadas con maná, la estructura era lo suficientemente estable como para continuar. Su única preocupación real era el grupo involucrado en la matanza. Esos individuos también sabían de los túneles y podrían convertirse en una amenaza más adelante. Bueno, vamos con calma. Pasemos estos 2 días sin más incidentes. Arthur habló mientras caminaban por el distrito central de los terrenos del castillo. Visitaron varios lugares, incluyendo una perfumería alquímica conocida por sus aromas impregnados de sutiles encantamientos.
La tienda era fascinante y estaba llena de damas nobles que observaban los expositores. Formaba parte de una sección más amplia que albergaba boutiques y tiendas de ropa de alta gama. Incluso desde fuera, los precios parecían astronómicos, dejando claro que solo los más adinerados podían permitirse comprar allí. Después, se toparon con una tienda de magia distinta a las de Albrook u otras ciudades. En sus lugares de origen, las tiendas solían vender encantamientos diseñados para el combate o la caza de monstruos. Aquí, sin embargo, la magia estaba diseñada para elevar el nivel de vida de la nobleza. Las tiendas tenían nombres grandiosos como la seda susurrante arcana. Dentro, encontraban telas y vestidos que cambiaban de color y estampados según los deseos de la clienta. Algunas piezas incluso se expandían o encogían para adaptarse mejor a la figura de quien las llevaba, una exhibición fascinante que captó la atención de Roland. Era experto en el trabajo con metales y la creación de diversas aleaciones, pero nunca había explorado a fondo el mundo de los hilos mágicos. ¿Interesado? ¿Deberíamos llevarnos algunas muestras a casa? Arthur habló al notar que Roland lo observaba en silencio. Aunque Roland llevaba casco, Arthur hacía tiempo que había aprendido a leer sus estados de ánimo. Si algo captaba su atención, fijaba la mirada en ello sin decir palabra, y Arthur se había acostumbrado a esa sutil costumbre. Probablemente podríamos encontrar hilos similares a través de otros canales a la mitad del costo. Jaja, ¿así que eso era lo que te preocupaba? Aunque Roland había estado ganando una cantidad considerable de dinero últimamente, seguía detestando los gastos innecesarios. Arthur, en cambio, veía esto como la oportunidad perfecta para darse un capricho. Era cierto que exhibir su riqueza en lugares tan prestigiosos podía difundir rumores favorables. Si la gente creía que podía permitirse comprar en boutiques de lujo, su reputación crecería de forma natural. ¿En qué podemos servirle, mi señor? Quisiera comprar un traje y quizás algo para mi caballero, quizás unas botas nuevas y elegantes o una capa nueva para la ocasión. Arthur sonrió y señaló a un sorprendido Roland. Un hombre con aspecto de mayordomo se acercó y comenzó a examinarlos desde todos los ángulos, como si los midiera solo con la vista. Entiendo. Creo que tengo justo lo que necesitan. Síganme, por favor. Roland no estaba muy contento con este giro de los acontecimientos, pero estando al descubierto, donde la gente los observaba, no pudo negarse a la orden de Arthur. El joven noble tenía una mirada juguetona, y pronto Roland se vio obligado a elegir una nueva capa, hecha de hilos que cambiaban de forma. Al ponerse el sol en el horizonte, el grupo salió del distrito comercial con los brazos cargados de paquetes elegantemente envueltos. La nueva capa de Roland brillaba sutilmente en la luz que se desvanecía, cambiando de azul marino intenso a un esmeralda tenue según el ángulo. Aún parecía algo incómodo, sobre todo con Arthur sonriendo triunfalmente a su lado. ¿Ves? Ya casi pareces estar a la moda. Un alto caballero comandante no necesita lucir a la moda. Ahí es donde te equivocas, amigo mío. La apariencia de un caballero habla de su señor, y no querrías hacer quedar mal al hijo de un duque, ¿verdad? ¿Ahora te consideras hijo de un duque? ¿Qué pasó con el orgullo de ser bastardo? Roland se sintió ligeramente irritado después de las horas que habían pasado deambulando por las tiendas. Arthur había comprado una gran cantidad de ropa y baratijas mágicas, al menos para regalarles algo a todos en el grupo. Mary recibió un brazalete, y todos los caballeros recibieron capas nuevas, incluyendo la suya diseñada para ser más elaborada y enfatizar su rango superior. Así somos los nobles. No se puede confiar en nosotros, amigo mío. Sí, lo sé, no me lo recuerdes. Roland quiso poner los ojos en blanco ante la respuesta. Aunque hablaban con libertad, había estado usando magia para evitar que alguien los oyera. Hablar con el hijo de un duque con tanta naturalidad podía levantar sospechas, pero siempre podían alegar que bromeaban y que Arturo lo había ordenado todo. Entonces, ¿podemos visitar otras tiendas ahora? Arthur preguntó, pero Roland negó con la cabeza. El sol se está poniendo. Deberíamos regresar por ahora. Mañana analizaremos a tus otros hermanos. Acordado. Respondió Arthur. Ya habían decidido su plan para el día siguiente. Ahora conocían la ubicación de todas las puertas de teletransportación y a dónde llegarían los tres hermanos de Arthur. Lo mejor sería mimetizarse con los nobles, que les darían la bienvenida y observar sus habilidades desde una distancia prudencial. Bienvenido de nuevo, mi señor. ¿Quiere que les sirvan la cena? Sí, eso sería espléndido. Al regresar, fueron recibidos por los sirvientes temporales que les habían asignado.
La comida fue impresionante, pero no empezaron a comer hasta que Mary terminó de revisar si había posibles toxinas. Solo entonces se acomodaron para disfrutarla. Arthur ocupó su lugar a la cabecera de la mesa con la compostura de alguien acostumbrado a fingir que le correspondía. Roland se sentó cerca, recorriendo la sala con la mirada de vez en cuando. Aún estaban bajo vigilancia desde fuera, pero él se había asegurado de que su conversación no fuera escuchada. Entonces, ¿qué te pareció el compañero de Iván? ¿Su acompañante? ¿La dama del velo? ¿Pasó algo inusual? Mientras comían, Roland finalmente mencionó a la mujer que había acompañado al tercer hermano. Aunque su rostro estaba oculto, eso no logró engañar a alguien con las habilidades de Roland ni a ningún otro poseedor de clase de nivel 3. Era innegablemente hermosa, de eso estaba seguro, pero había algo en ella que lo inquietaba, algo que no podía definir con exactitud. ¿Te causó tal impresión? No te preocupes, amigo. Tu secreto está a salvo conmigo. ¿Secreto? Sí, sí. No se lo diré a tu esposa. Arthur volvió a reír, y Roland empezó a preguntarse si era el único que se tomaba la situación en serio. Mary simplemente negó con la cabeza como si la broma la molestara, aunque no parecía notar nada particularmente preocupante. Quizás simplemente estoy pensando demasiado en esto. Lo que realmente lo inquietaba eran las capas de hechizos de ocultación de estatus que le habían lanzado a la mujer. Le llevaría tiempo descifrarlos, e incluso así, a pesar de su profunda investigación sobre dicha magia, tenía poca confianza en descubrirlos. Era evidente que ocultaba algo. Pero como presunta esposa de Iván Valerian, Roland sabía que no tendría oportunidad de acercarse a ella y averiguar qué era. La sensación de incertidumbre persistía incluso después de la copiosa cena. Aunque la comida estaba bien preparada y tenía poco que criticar, seguía creyendo que su esposa era la mejor cocinera. Finalmente, los sirvientes recogieron la mesa y se marcharon, y llegó la hora de acostarse. Roland esperaba que los siguientes 3 días transcurrieran sin incidentes, pero rara vez las cosas se desarrollaban según sus deseos. Esta visita probablemente no sería la excepción. Las nubes cubrían todo el cielo, ocultando cada estrella. En la oscuridad asfixiante, llegaron. Una onda en el aire cerca del balcón de Arthur fue la única advertencia, demasiado tenue para que cualquier guardia común la notara. El brillo se desvaneció cuando 5 figuras sombrías surgieron del vacío, envueltas en humo y silencio. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras con estrechas ranuras a modo de ojos, y sus respiraciones estaban amortiguadas por algún tipo de encantamiento. Uno de los asesinos alzó su daga y trazó un pequeño círculo en la ventana. Apareció un agujero perfectamente redondo. Buscó un pequeño frasco en su cinturón, lo descorchó con un suave clic y lo arrojó a la habitación de Arthur. Un humo violeta brotó de él, extendiéndose rápidamente por el suelo. El encantamiento somnoliento llenó la habitación en instantes, deslizándose rápido y bajo. Incluso los magos con barreras de maná activas sucumbirían a sus efectos. El líder hizo una rápida señal con la mano y se movieron al unísono. La puerta se abrió sin resistencia. Se deslizaron dentro como espectros, formando una amplia formación. Uno se acercó primero a la cama, aunque no llevaba ningún arma. En sus manos llevaba una cuerda y un gran saco marcado con encantamientos. Asintió al hombre a su lado mientras confirmaban que su objetivo parecía estar durmiendo bajo las sábanas. Pero cuando retiraron la manta, lo que encontraron fue todo menos lo esperado. El asesino no tuvo tiempo de reaccionar. Un brazo de madera se alzó y lo golpeó en la cara, tirándolo a una silla cercana. La figura bajo las sábanas quedó al descubierto. No era un hombre, ni siquiera estaba viva. Era una marioneta de madera, hecha a imagen del noble que supuestamente dormía allí. No era lo que esperaban. La criatura saltó hacia adelante y se abalanzó sobre ellos. Fue rápida, pero no lo suficiente. El líder reaccionó con rapidez, desenvainando su daga y cubriéndola con una energía similar a un aura. A diferencia del habitual tono carmesí, esta brillaba con una luz violeta intensa. El monstruo de madera atacó con un torpe puñetazo. El asesino lo esquivó con facilidad y contraatacó con una serie rápida de golpes precisos, destrozando a la criatura. Todo el intercambio fue silencioso. Todos miraban fijamente al enemigo caído, pero ya se acercaban más amenazas. Era evidente que habían caído en una trampa. Escapar era probablemente su mejor opción. ¿A dónde crees que vas? Una voz resonó desde el balcón por el que habían entrado. Allí estaba una mujer que sostenía a uno de los miembros de su equipo en una sola mano. Era el vigía que habían apostado abajo.
Colgaba inerte en su agarre, con la sangre manando de una profunda herida en la garganta. Estaba claramente muerto. Los asesinos restantes desenvainaron sus dagas, listos para el ataque. Al moverse, una extraña fuerza magnética recorrió la habitación y los arrojó al suelo. Desde el rincón más alejado, una figura avanzó. Vestía una brillante armadura de caballero e irradiaba una poderosa magia. Los asesinos yacían atónitos. Ahora era evidente que este hombre era Wayland, el gran caballero comandante de Albrook. Había estado en la habitación todo el tiempo. Sabían que poseía habilidades mágicas, pero esta demostración superó con creces sus expectativas. La situación se veía sombría, pero no estaban dispuestos a rendirse. El líder logró resistir la atadura mágica hasta cierto punto y acercó la mano a un objeto parecido a un medallón cubierto de espinas. Se pinchó el dedo, dejando que la sangre goteara sobre el artefacto. La herramienta respondió de inmediato, brillando con una luz extraña. En un instante, la aplastante presión mágica desapareció. El hechizo había sido cancelado. Mátenlos a ambos. No dejen testigos. El objeto era un artefacto raro que anulaba todo el maná de la zona y corroía cualquier hechizo nuevo lanzado en las cercanías. Era una contramedida perfecta contra los magos. Dos de los asesinos se abalanzaron sobre la mujer del balcón, mientras que los otros tres cargaron contra el hombre con armadura que se encontraba frente a ellos. Sus espadas brillaban con una energía violeta intensa, proyectando un resplandor intenso por toda la sala. Como poseedores de clase de nivel 3, su verdadero poder ya no podía ocultarse. Con superioridad numérica y una fuerza abrumadora, confiaban en la victoria. El líder permaneció en silencio mientras observaba a sus dos aliados lanzar su ataque. Se preparó para rematar al hombre conocido como Wayland. Aunque Wayland era un mago, su fuerza física superaba la de muchos caballeros comandantes. No era alguien a quien subestimar, pero no creían que representara un problema. A esa distancia y sin el uso de hechizos, eso debería haber sido imposible. Una espada violeta se dirigió hacia su garganta y otra hacia su corazón, pero justo cuando estaban a punto de impactar, una reacción mágica estalló. En lugar de impactar la carne, las armas recubiertas de aura fueron repelidas por un denso velo de maná. La situación empeoró cuando las técnicas de asesinato provocaron una reacción violenta, que les hizo sangrar las muñecas y quebrar los huesos por la fuerza del rebote. Ningún sonido escapaba de la habitación, pero el líder presentía que algo andaba mal. Miró hacia el lado donde sus otros dos aliados habían saltado, solo para verlos luchando por asestar un solo golpe a la mujer. Blandiendo dos espadas, ella contrarrestaba cada ataque con precisión perfecta, y las heridas ya comenzaban a aparecer en sus cuerpos. La magia que se suponía estaba desactivada había comenzado a resurgir. Regresó rápidamente, como si el mago contra el que luchaban ya hubiera analizado el objeto encantado y lo hubiera inutilizado en segundos. La presión de la magia lo abrumó de nuevo, con más intensidad que antes. Ahora, en lugar de pensar en la victoria o en escapar, el líder comenzó a preguntarse si saldría vivo de allí. Capítulo 596, Estofado de asesino. ¿Pasa algo, mi señor? Oh, todo está bien. Solo regresa. Ah, sí, mi señor. La anciana doncella mayor se ajustó las gafas e hizo una reverencia al joven señor. Había oído un ruido cerca del dormitorio principal y había ido a investigar. Allí encontró a Arthur Valerian con sus dos caballeros afuera de la puerta. Aunque él afirmaba que todo estaba normal, ella notó que ambos hombres tenían las manos en sus armas y también en el picaporte, como si estuvieran preparados para entrar corriendo en cualquier momento. Si necesita algo, simplemente toque el timbre, mi señor. Por supuesto. El señor le dedicó una sonrisa, pero incluso él parecía algo inquieto. Parecía algo tenso y portaba armas. Aún así, no se oía ningún ruido desde dentro, nada inusual. Este era un distrito conocido por sus nobles residentes, pero en raras ocasiones ocurrían cosas extrañas. De vez en cuando, algún ladrón hábil intentaba un atraco, pero esa noche no había suficientes disturbios como para sugerir tal situación. Decidiendo no insistir más, bajó las escaleras. Sin embargo, tras la puerta del dormitorio de Arthur Valerian, se libraba una pelea. Una pelea que parecía completamente unilateral. Los cuerpos de los asesinos caían al suelo uno a uno, sus espadas, impregnadas de aura, resonaban inútilmente contra el frío suelo. En cuestión de instantes, su confianza se desmoronó y se transformó en desesperación. Uno de los atacantes, con un profundo corte en el abdomen que le sangraba, intentó retirarse.
Saltó hacia el agujero en el cristal del balcón, con la esperanza de escapar antes de que la presión del hechizo lo atrapara. Al cruzar el umbral, la mujer que estaba cerca del balcón giró a una velocidad inhumana. Sus espadas gemelas descendieron sobre él como una ráfaga de guillotinas a toda velocidad. El asesino alzó su arma y se defendió, canalizando toda el aura que había almacenado. Con cada choque contra sus extrañas espadas encantadas, sentía que sus fuerzas se agotaban. Una energía extraña parecía absorber su poder, y pronto notó algo peor. Hilos invisibles se cernían sobre él, restringiendo sus movimientos e impidiéndole desplegar toda su fuerza. Era como si se hubiera convertido en una marioneta, enredado en hilos invisibles. Un grito agudo escapó de su garganta cuando una de sus extremidades salió volando por los aires, cercenada por la implacable mujer a la que se enfrentaba. Momentos después, una patada le golpeó el pecho y lo lanzó contra el resto de sus compañeros, todos ellos ya incapacitados por las dos personas con las que se habían topado durante su misión. El único que seguía en pie era su líder, y observaba con horror. Le temblaban los dedos mientras aferraba el medallón que le había fallado, pero se negaba a rendirse. Metió la mano en una de sus muchas bolsas, sacó un objeto y lo lanzó. Varios orbes, marcados con extraños símbolos, se elevaron por los aires e impactaron a su oponente, el hombre llamado Wayland. En lugar de liberar una ráfaga de magia, rebotaron en su escudo sin hacerle daño y cayeron al suelo junto a él. Su magia había fallado, como todos los demás objetos que el líder había probado, y no entendía por qué. Ríndete. Nada de eso funcionará más. Su oponente dio un paso al frente, con su capa ondeando tras él mientras su cuerpo brillaba con una gruesa capa de maná. Aún así, el líder asesino se negó a ceder. Buscó en su morral su as más fuerte, pero había un problema. Al introducir la mano, no sintió nada. El compartimento espacial que contenía su último objeto mágico había dejado de funcionar, dejándolo sin nada que extraer. Entonces comprendió que el hombre contra el que luchaba lo había provocado. No sabía cómo, pero todos los encantamientos de sus armas, armaduras y accesorios habían sido anulados. Era como si un campo antimagia preciso se hubiera asentado sobre la zona, despojando a su equipo de todo poder. El último asesino en pie permaneció inmóvil, con la respiración entrecortada y el cuerpo encorvado en posición defensiva, aunque aún sostenía una daga en la mano. Recorrió la habitación con la mirada, buscando desesperadamente una salida o la más mínima posibilidad de supervivencia. Solo vio los cuerpos destrozados de sus camaradas y los dos oponentes que tenía ante él. Parecían humanos, pero él sabía que no era así. Eran monstruos, inmunes a todas las armas y trucos que había usado. Wayland se acercó, sus botas repiqueteando suavemente sobre el suelo pulido. Ya perdiste. Ahora habla. ¿Quién te envió? Si cooperas, te perdonaré la vida. El asesino guardó silencio. Sabía que no debía creer en tales promesas. La piedad era un lujo que nunca se les permitía a personas como él. Si lo capturaban, su organización se aseguraría de que no viviera para decir una palabra. Su destino quedó sellado en el momento en que falló. Solo quedaba una opción. Jajaja. Interrogación de cierre. Wayland se detuvo cuando el líder asesino empezó a reír. Su grito resonó por la sala, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos inyectados en sangre. No habló. No le hacía falta. Años de entrenamiento brutal habían grabado la obediencia en su alma. Ya no era un hombre, sino una herramienta, un último sacrificio para proteger los secretos que guardaba. ¿Qué está pasando? Retrocede. El asesino abrió la boca. Su lengua, cubierta de extraños símbolos ocultos, comenzó a brillar con fuerza. Un extraño humo violáceo empezó a emanar de las marcas, saliendo de su boca, ojos y oídos. Su cuerpo se convulsionó violentamente mientras el humo se espesaba, adhiriéndose a su carne como alquitrán. Ante esta visión, incluso Wayland retrocedió involuntariamente. Eso es una especie de maldición. El humo era antinatural, y al entrar en contacto con los otros asesinos, algo extraño ocurrió. Sus cuerpos comenzaron a cambiar. La carne se derritió como cera caliente bajo una llama. Incluso sus huesos se ablandaron y se licuaron en segundos. A pesar de la agonía que debieron sentir, ninguno gritó. Permanecieron en silencio mientras su líder reía. Su risa continuó hasta que su garganta se desplomó, dejando solo una serie de gorgoteos húmedos y asfixiantes. Uno de los asesinos se desplomó hacia adelante, completamente consumido por el humo. En cuanto su cuerpo tocó el suelo, se convirtió en papilla. Los demás corrieron la misma suerte.
Para colmo, el humo seguía extendiéndose, llenando cada rincón de la alcoba. Era claramente un acto final y desesperado del líder de los asesinos para completar su misión. Si estaban condenados a morir, tenía la intención de llevarse a todos los demás con ellos. Felicitaciones, Rune Authority ha alcanzado el nivel 5. Roland permaneció inmóvil, ignorando la ventana de estado que flotaba frente a él. El grupo de infiltrados que se había colado en los aposentos de Arthur para secuestrarlo se estaba desintegrando en charcos humeantes. No esperaba semejante resultado. De haber sabido lo que planeaba el asesino, le habría cortado la lengua antes de que pudiera activar el extraño hechizo oculto. El suceso reveló una limitación clave de su habilidad de autoridad rúnica. No podía interactuar con encantamientos infundidos directamente en tejido vivo. Durante el enfrentamiento, inicialmente permaneció oculto en un rincón de la habitación y comenzó a hacer cálculos. Con su habilidad, tomó el control de todos los encantamientos dentro de las posesiones de los hombres, que afortunadamente no eran demasiado difíciles de manejar. Identificó el medallón rápidamente y desactivó sus propiedades de amortiguación de maná antes de que pudiera activarse por completo. Todo pronto quedó bajo su control, pero no pudo afectar la magia incrustada en los cuerpos de los asesinos. Ahora necesitaba contener el derrame tóxico antes de que se extendiera. Una luz dorada brilló en sus muñequeras y fluyó hacia las yemas de sus dedos. Un estallido de energía se formó alrededor de la niebla violeta como una construcción circular hecha de energía divina. Apretó la mano en un puño, y una masa de hilos se desplegó formando una red. Los hilos de luz se entrelazaron, formando una brillante cúpula dorada. La cúpula se ajustó en el momento justo. Por un breve instante, el humo tóxico presionó el hechizo sagrado. Intentó escapar al aire circundante, pero el escudo cubrió incluso el suelo bajo él. El humo violeta permaneció atrapado dentro de la barrera. Arañó y se enroscó contra la barrera reluciente, incapaz de traspasarla. Los restos licuados de los asesinos se retorcían de forma antinatural, como si no hubieran perdido por completo la conciencia, pero tampoco pudieron mantener su forma y pronto se convirtieron en una sustancia viscosa. ¿Es seguro? Dame un momento. Esto parece más fácil de lo que es. Roland respondió a Mary mientras ella se acercaba. Había una razón por la que había usado inmediatamente maná sagrado en lugar de intentar un enfoque más convencional. Las energías en su interior eran magia oscura y oculta que no podía contenerse por medios normales. Le tomó un minuto, pero finalmente logró estabilizar la contención. El humo comenzó a disiparse, purificado por las energías sagradas que había copiado de los sacerdotes solarianos. Usar esta armadura sustituta me está dando dolor de cabeza. Aunque el peligro había pasado, Roland aún tenía que esforzarse al máximo. Las runas de su armadura de media placa cambiaban y se reorganizaban constantemente mientras él personalizaba hechizos en tiempo real. Mary permanecía de pie, con los brazos cruzados y expresión indescifrable, mientras observaba los restos dentro de la cúpula. El líquido ácido se había asentado casi por completo, dejando tras de sí una mezcla de fragmentos de hueso y metal retorcido, todo lo que quedaba de los asesinos de élite. Realmente no querían que los capturaran vivos. Roland no respondió de inmediato. Se concentró en reforzar la estructura de la cúpula, asegurándose de que ninguna parte del encantamiento oscuro pudiera reactivarse. Solo cuando estuvo seguro de que todo rastro de energía maligna se había desvanecido, deshizo el hechizo. O no querían que identificáramos sus cuerpos. Incluso sus armas están completamente derretidas. No quedaba nada más que lodo. Incluso el vigía que habían derribado antes había quedado reducido a una sopa pestilente. Si Roland hubiera sabido que terminaría así, habría abordado la situación de otra manera. Ahora era imposible determinar la identidad de los atacantes. Peor aún, algunos se habían quedado en un lugar más remoto y probablemente ya habían escapado para informar a sus amos. No huele a gran cosa. La magia purificó el olor. ¿Es seguro tocarlo? Debería serlo, pero ten cuidado. Mary asintió ante la explicación de Roland y dio un paso al frente. Llevaba guantes manchados de sangre y comenzó a examinar el charco. Intentó extraer algo útil de los restos, pero no había nada reconocible. Ni nombres ni rostros, solo teorías sobre quién podría haberlos enviado. Ya debería ser seguro. Ya no queda veneno. Mary asintió brevemente, se quitó los guantes y los arrojó al lodo en el centro de la habitación. Caminó hacia la puerta, tocó 3 veces y solo entonces se abrió. Arthur Valerian entró en la habitación, flanqueado por sus 2 caballeros. Sus ojos escudriñaron la carnicería en silencio.
El aire estaba impregnado de los últimos rastros de magia, y aunque la cúpula de luz sagrada se había desvanecido, el suelo aún brillaba tenuemente. Su mirada se posó en los restos retorcidos de los asesinos. Aunque apenas eran reconocibles, tenía claro que había sido de los presuntos atacantes. Veo que la situación ha sido manejada. Arthur lo dijo con calma, aunque tenía la mandíbula apretada. Roland no respondió de inmediato. Esperó a que la puerta se cerrara tras ellos antes de hablar. Podría decirse eso. Lamentablemente, nuestros amigos no nos dirán nada. Analizar lo que queda de sus cuerpos podría ayudar, pero no puedo hacerlo adecuadamente en estas condiciones. Mientras hablaba, Roland lanzó otro hechizo. Un contenedor metálico emergió de una de sus runas espaciales y, con ayuda de la magia, comenzó a recoger los restos licuados. Todos cabían en algo no mayor que un barril. Una vez completada la macabra colección, la selló de nuevo dentro de la runa espacial para su posterior estudio. Solo en el ambiente controlado de su taller tendría una posibilidad real de descubrir quiénes habían sido estas personas, así que, por ahora, tendrían que averiguarlo de otra manera. ¿Puedes oír eso? Arthur preguntó mientras se dirigía al balcón. ¿Oír qué? No oigo nada. Roland respondió mientras Mary dio un paso adelante, posicionándose para proteger a su señor contra cualquier nueva amenaza potencial. Exactamente. Ni un murmullo ni una sola tos. ¿Dónde están los guardias de afuera? Dijo Arthur, señalando hacia el lejano distrito de la ciudad. Era medianoche. Unas cuantas linternas parpadeaban a lo lejos, pero no se veía movimiento ni sonido, ni una sola patrulla. Las calles estaban extrañamente vacías, como si toda la zona hubiera sido abandonada. Uno pensaría que algunos soldados ya estarían alertados, o al menos patrullando cerca. Pero no hay nada. Me preguntó. Arthur se quedó en silencio y su expresión se oscureció. ¿Crees que la guardia de la ciudad está involucrada? Preguntó Roland mientras salía al balcón para ampliar el alcance de sus hechizos de escaneo. Tal como había dicho Arthur, había una extraña ausencia de patrullas, una quietud antinatural que sugería que alguien había ordenado a la guardia que ignorara lo que sucediera en la mansión. Roland consideró la posibilidad de que Iván o alguno de los otros hermanos hubieran orquestado este ataque. El motivo parecía claro. Estos asesinos no habían venido a matar a Arthur, solo a capturarlo. Encajaba a la perfección con las sutiles reglas de la política valeriana. Si Arturo hubiera sido capturado y detenido, faltando a la próxima asamblea, su ausencia lo habría convertido en objeto de burla. La corte lo consideraría débil, desprevenido e indigno del título de duque. ¿Mis hermanos? Es posible. Arthur dijo en voz baja. Asintió para sí mismo y volvió la mirada hacia el lugar donde antes estaba la pila de asesinos licuados. Pero no estoy seguro. ¿De verdad actuarían así sus hombres? Roland asintió. También usaban objetos y hechizos ocultos. ¿Magia oscura? Arthur pareció sorprendido por la revelación y empezó a reflexionar. Los objetos ocultos y la magia estaban estrictamente prohibidos. Si alguno de sus hermanos hubiera sido descubierto usándolos, tendrían mucho que responder, no solo ante su padre, sino también ante la Inquisición solariana. Veo. Arthur pareció comprender las implicaciones de lo sucedido. El grupo se retiró en silencio a la habitación. Intercambiaron saludos con la cabeza y acordaron en silencio no hablar de lo sucedido con nadie. Ninguno intentó dormir. El riesgo era demasiado grande con tantas preguntas sin respuesta y la posibilidad de otro ataque acechando. Permanecieron allí, sentados en silencio, esperando hasta que el sol finalmente salió, o al menos pareció hacerlo. La mañana llegó con el canto de los pájaros y el cálido resplandor del sol proyectado por las ilusiones en lo alto. Se oían tenues sonidos desde abajo. El traqueteo de los carruajes, el murmullo de los sirvientes, el ritmo familiar de la vida cotidiana. Todo continuaba como siempre después de una tormenta. El grupo había permanecido alerta durante toda la noche. Salvo algunos bostezos, se encontraban en buen estado. Supongo que el resto de mis hermanos llegarán hoy. Será mejor que no se los pierda. ¿Listo para enfrentar a los tres mejores? No es realmente mi amigo, pero tampoco es que tenga elección. Arthur se estiró mientras bebía un frasco de poción para aliviar el insomnio. Roland no necesitaba tales cosas. Su resistencia al sueño ya era anormalmente alta. Desde su perspectiva, este probablemente había sido el primer y último atentado contra la vida de Arthur. Con la pronta llegada de los otros hermanos, las acusaciones podrían hacerse más abiertamente.
Al mismo tiempo, el número de soldados y poseedores de clase de nivel 3 aumentaría significativamente. El día comenzó como de costumbre. Bajaron las escaleras, pero el ambiente había cambiado. Se encontraron observando a los sirvientes, preguntándose si alguno de ellos habría participado en el ataque. La comida preparada por el personal fue reemplazada por provisiones que habían traído de Albrook. Una vez satisfechos, se dispusieron a explorar la ciudad de nuevo. Esta vez, sin embargo, su objetivo era diferente. Se dirigieron directamente a la puerta de teletransportación. No la que habían usado, sino la reservada para los nobles de mayor rango. Al llegar, Roland lo sintió. El maná se acumulaba. Alguien entraba, y casi con toda seguridad era uno de los hermanos de Arthur. Había llegado el momento de medir la fuerza de su potencial enemigo. Aún carecían de pruebas concretas, pero Roland ya había registrado la extraña magia del ataque en su sistema rúnico. Si alguno de los hijos del duque portaba la misma firma de maná, lo sabría de inmediato.